Muy bien, ahora sí. Ya está grabando la clase. Vamos a dar inicio en corto con el típico inicio que vimos el día de ayer. ¿Quién me contesta? A ver, ¿qué fue lo que vimos ayer? La representación cartesiana. ¿Y qué vimos de ella? Ok, a ver, platícame. ¿Pero para qué sirve? Ok, a ver. A ver, Junior, si no te quedaste dormido, coméntanos. Ah, ya se volvió a dormir el vato. A ver, ¿quién? ¿Quién me dice? Para... ¿Y qué más? Pues en teoría, a partir de la función puedes sacar los catetos, ¿no? Pues ahí está, pues ¿qué más quieres, oye? Ya de tener el vector a una descomposición es de mucha ayuda. ¿Y alguna otra cosita por ahí de interés? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna cosilla por ahí que falte? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, por ahí únicamente comentar que utilizamos muchas funciones trigonométricas, ¿verdad? Para que le den un repasillo. Va. Eso fue lo que estuvimos viendo la sesión del día de ayer. Bueno, eso y como que un repaso general de lo que son los valores de las ondas senoidales, ¿verdad? Vimos sus fórmulas, qué se mide, qué significaba cada una de ellas. Ahora vamos a dar inicio con la segunda representación. Les había dicho que eran 3. Entonces el día de hoy vemos la número 2. Hoy es martes, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces sí, está bien. El día de hoy vamos a analizar la representación vectorial de la onda senoidal. Aquí se los escribo. Bien. Es muy común, muy común, que una onda senoidal se represente a partir de un vector que se encuentra, digamos, girando en un sentido antihorario a una velocidad angular constante. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos la función senoidal aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta representación? Tú dibujas un círculo y vas a estar analizando cada punto de tu onda senoidal con un vector dibujado en el círculo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir o representar el vector de la onda senoidal en este punto, pues el vector vendría de esta forma, ¿va? Esto sería con un sentido antihorario, con una velocidad angular constante. En este caso, la velocidad angular constante sería la frecuencia angular. Ahorita han de pensar, ¿qué chingados está diciendo este vato?
pues permítanme. Qué pensativo. Denme un segundo. Ajá. Es esto y acá. Como internet es muy sabio, aquí tenemos un pequeño gift representando de lo que estamos hablando. Tenemos la onda senoidal que se va moviendo, ¿va? Y a la par tenemos un vector que está representando dicha onda senoidal, ¿sale? Como podemos apreciar, la dirección del vector va a ir variando con el tiempo, ¿verdad? Obviamente, dependiendo del tiempo, va a ser en qué punto se encuentra nuestro vector. Y no tan solo eso, al ser un vector dentro de un círculo que está, digamos, moviéndose en ángulo, entonces, ¿qué sucede? Sucede que nos encontramos también con un movimiento de fase. ¿Eso queda claro? Queda súper claro, diría yo. ¿O Nel? Sí, pues sí, ¿verdad? Y yo aquí tratando de dibujarlo como pendejo. Pero bien. Bendito internet, alabado seas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta representación, vamos a tener un cambio en el vector y en la fase. Supongamos que nuestra onda senoidal, como buena onda senoidal, empieza en un punto de origen cero, ¿sale? Entonces, como buena onda senoidal, aquí empieza el origen, ¿verdad? Si yo hago la medición de esta onda senoidal para un t igual a 0, ¿cómo tendría yo mi representación vectorial? ¿Para dónde iría? En este caso mi vector. Iría para acá, ¿sí? ¿Y por qué para acá? No empiecen con sus cosas, aguántenla. ¿Por qué iría para acá el sentido de mi vector y no para la izquierda? A ver, ¿quién me dice por qué? Piensen. ¿Por qué? Ok, pero ¿por qué si el punto de origen aquí para t es 0 es 0? ¿Por qué en la representación vectorial lo dibujamos así? ¿Y por qué no para la izquierda? Correctísimo. La representación está dada por el ángulo. En este caso, ¿qué ángulo? El ángulo de fase. ¿Vale? Entonces, si tenemos una función así toda bien chula que tiene su punto de origen de t igual a 0 en 0, pues obviamente el ángulo de desfase será 0. Entonces, ¿qué ángulo va a tener mi representación vectorial? Pues 0. Así de sencillo. ¿Sale? Conforme se vaya desplazando, digamos,
este vector, este ángulo, pues obviamente va a ir modificándose, ya sea tanto positivo como negativo, dependiendo de para dónde se incline el vector. Si yo tuviese aquí esto y luego la función viene de acá, ¿ahí qué está pasando? Si yo represento esto con la representación vectorial, ¿en dónde quedaría? ¿El vector para dónde iría? Pues el vector siempre va a ir para donde indique la función, ¿sale? Entonces, si nosotros la ponemos así a la par, digamos que el vector terminaría en este punto. ¿Ok? Ya cuando empieza a bajar, o sea, si lo dividimos por cuadrantes, aquí lo podemos dividir cada 90 grados, ¿verdad? Entonces aquí también lo dividiríamos cada 90 grados. Entonces aquí tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Que sería 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Así más o menos es como se estaría representando. En este caso, ¿qué tendríamos nosotros en ese punto? Tendríamos un ángulo de desfase. Este ángulo de desfase sería el ángulo que tardaría esta función en llegar al origen, a 0. ¿Sí? Ese ángulo y este ángulo van a ser los mismos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de eso del desfase? Sí, no, más o menos. Ok. En este caso, la función estaría teniendo un adelanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adelantó. La función debía de empezar aquí, pero empezó aquí. ¿Por qué? Porque se adelantó la pinche función. Pero bueno, detalles, ¿verdad? Detalles que se arreglan muy sencillamente. Habíamos visto también que, bueno, se los comento. Acá tenemos la velocidad angular, que en este caso sería la frecuencia angular. La frecuencia angular y la velocidad angular en este caso van a ser las mismas, ¿va? Si yo tuviese una función así, ¿cómo sería mi representación vectorial? ¿Para dónde iría? ¿Para arriba? ¿Dónde es mi origen? Abajo a la derecha, ¿va? Aquí lo podemos ver como por aquí, ¿verdad? Ahí está. ¿Y cuál sería la fase que estoy manejando para este caso? Sería la fase de aquí hasta acá. Este sería la fase. ¿Cuánto se me está desplazando la función? Que sería equivalente a este ángulo. ¿Vale? En este caso, la función se adelanta o se atrasa. Se atrasa, ¿verdad? Debía de empezar aquí, pero se retrasó. Entonces este es de adelanto y esta es de atraso. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro esto? Va. ¿Están sacando a Ociel, oigan? A ver, por ahí. ¿Lo andan sacando o qué? Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Déjenlo escribo.
Vamos a estar midiendo una función la cual nos está dando un valor RMS de 250 volts y observamos que tiene una frecuencia a 100 Hz. Cuando nosotros hacemos esta medición vemos que la onda está comenzando con un milisegundo de retraso, es decir, está comenzando un milisegundo después. Entonces, ¿cuál va a ser la fase y la función de, digamos, esta función? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos una RMS igual a ¿cuánto? Igual a 250, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Tenemos una frecuencia de 100 Hz. ¿Qué hacemos? Recordando que una función senoidal es igual a seno de omega t más phi. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que despejar primero la amplitud. ¿Cuánto va a ser la amplitud? Por la raíz de 2, ¿cuánto nos da? Ahí está. Y ya tenemos la amplitud. ¿Y ahora qué podemos calcular? ¿Qué es eso? ¿El valor medio? ¿Cuál valor medio? Frecuencia angular, es decir, omega. ¿Cómo se calcula la frecuencia angular? Pi por la frecuencia, que en este caso son 100 Hz. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué? En este caso eran volts. ¿Y aquí qué son? Sí. Radianes sobre segundo. Muy bien. Entonces, así es que nosotros podemos, digamos, esbozar la función como 353.55 seno de 628.31 t más phi. ¿Sí? Hasta aquí estamos esbozando nuestra función. Pero ¿qué nos hace falta para determinar la función? Nos hace falta el ángulo de fase. ¿Cómo podemos determinar el ángulo de fase? ¿Y después? Ok, no. La primera parte está bien. Tenemos que evaluar nuestra función, en este caso, en el tiempo que está describiendo, es decir, en 1 milisegundo. Cuando nosotros evaluamos la función, ¿qué obtenemos? 353.55 seno de 628.31 por el tiempo t. ¿Cuánto vale el tiempo t?
un milisegundo, es decir, 0.001 segundos. Más el ángulo de fase. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa multiplicación? ¿Cuánto me da? Pues es lo que estamos determinando. $0.628 más el ángulo de fase, ¿verdad? Ok. Si nosotros lo representamos de alguna forma, tendríamos una función senoidal que no empieza en 0. ¿En dónde empieza? En punto 001, ¿verdad? Digamos que empieza por aquí. Entonces la función empieza aquí, se va y va para acá y va para acá. Entonces aquí yo todavía tengo este periodo, ¿verdad? Esa cosita es la que me interesa determinar. ¿Cuánto se está desplazando aquí? Sabemos que aquí hay un milisegundo, pero ¿cuánto será de ángulo? ¿Cómo lo puedo saber? Pues si yo ocupo que en este punto el valor sea 0, ¿cómo puedo hacer que en ese punto el voltaje de mi función sea 0? Ay, Dios santo. Gracias. ¿Cómo hago para que en ese punto el voltaje de mi función sea igual a 0? ¿Qué tiene que pasar aquí en mi función para que el voltaje sea igual a 0? A ver, ¿quién? Sí, para que el voltaje de mi función sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar ahí? Ok, correcto, pero ¿cómo lo hiciste? Ok, a ver, platícanos. Para que mi voltaje sea 0, ¿qué tiene que pasar con esa función senoidal? Seno de 0, ¿verdad? Entonces, en esta partecita tengo que obtener un seno de 0. ¿Y cómo obtengo yo ese seno de 0? Pues, si mi ángulo de fase es menos 0.628. Es decir, prácticamente despejamos, ¿verdad? Bien, pero nosotros lo queremos en grados y aquí lo tenemos en pi radianes. ¿Qué hacemos? Correctísimo. Entonces, para pasar a grados, hacemos la multiplicación por 180
sobre pi. ¿Y cuánto me da? Menos 36 grados. Entonces, ¿mi fase cuánto vale? ¿Cuánto valió la fase? Menos 36. Así, la función queda como 353.55 seno de 628.31t menos 36 grados. ¿Va? Así queda la función. Si yo hago la representación vectorial, aquí dibujo el círculo. Ahí imagínense un círculo bonito, por favor. Y luego, ¿para dónde iría mi vector? ¿Arriba o abajo? Izquierda o derecha. ¿Para dónde va el vector? Abajo derecha, ¿verdad? Aquí sería más o menos en este punto. Entonces quedaría para acá. Ok, ¿cuánto vale el vector? ¿Ese vector cuánto va a valer? Pues ahí no sabemos. ¿Mandé? Exacto, entonces no podemos saber cuánto vale, ¿verdad? Correcto, Sepu. Tal vez podríamos saber si hacemos una descomposición vectorial, pero ahí ya es otro asunto. ¿Cuál va a ser el ángulo de fase? ¿Cuánto vale este ángulo? Menos. Sí, bueno, que si lo vemos en ese sentido le quitamos el menos, ¿verdad? Para que quede únicamente 36. Ah, sí, ya es 36. ¿144? Ah, caray, ¿144 de dónde? ¿De acá? Pues sí, pero pues ahí tendrías que especificar qué es la función menos seno. O también puedes ahí especificar que es una función menos coseno y pues ya te queda más reducido el ángulo. O sea, ahí ya es conversión de funciones de senos a cosenos como lo habíamos visto la unidad pasada. ¿Sí? Entonces sí, es correcto si lo haces así. Y una cosa más que podemos especificar será la velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular? ¿Qué dijimos que era la velocidad angular? La velocidad angular era igual a la frecuencia angular. Entonces, ¿con qué velocidad se está moviendo este vector? Se está moviendo a 628 radianes sobre segundo. ¿Va? Así es como tú haces la representación de el vector de la onda senoidal. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ok. A ver, les dejo un ejercicio y fuga.
Ahí está. Entonces, a resolverlo. ¿Cuánto te da? Menos 18 grados de fase, ¿seguro? ¿Menos? Este... ¿Por qué? ¿Por qué absoluto? Ah, sí, 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 sí. Pero pues eso porque pues ve para dónde va la dirección del ángulo. Matemáticamente es el menos. Pero entonces, ¿es más o menos? Esos 18. ¿Por qué? Correcto. Empieza antes. Súper bien. Entonces, ¿cuánto te da la función al final? ¿Cuál fue el resultado de la función? Sí, completa. Ujú. 157, ajá. Ujú. Más 18 grados. Entonces, así quedaría nuestra función con su respectiva fase. ¿Cómo quedaría la representación vectorial? ¿Para dónde va el vector? ¿Arriba o abajo? La representación vectorial de t igual a 0. No cuando la función toca 0. Ajá. No, no, no. No es de donde t, de donde la función toca el 0. Es del tiempo inicial. ¿Sí? Si nosotros dibujamos la función senoidal, la tendríamos así. La tendríamos más o menos así. ¿Por qué? Porque empezó antes. Entonces, lo que dibujas en la representación vectorial es para t en 0, es decir, este punto. ¿Sí? Entonces, ese punto para dónde iría? El vector para dónde iría? ¿A la izquierda? A la derecha. Entonces quedaría para acá. Con el ángulo de 18 grados y la velocidad angular de ¿cuánto? 157, ¿qué? Y esa sería nuestra representación vectorial. ¿Va? ¿Queda claro? Cuando inicie en este cuadrante. Si tu tiempo 0 es por ahí, pues entonces va a la izquierda.
O sea, supongamos que el tiempo inicial es aquí. Ajá. Pues entonces aquí, si te fijas, ya pasó el pico, ¿verdad? Ya pasó este punto. Pero todavía no pasa este punto. Entonces, ese punto te quedaría acá, por así decirlo. Ajá, ese sería en medio hacia la izquierda. Va. ¿Preguntas? El GIF, Simón, aguanta. Qué curioso que me pides el GIF. Ok, va, ahorita se lo paso. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ok. Va. Híjole, no lo sé, Rick. Ah, ¿cómo? Pues si es ahí el momento. Me tripié. A ver, aguanta. Aguanta que dejé de compartir pantalla. Bueno, entonces aquí detengo la grabación.